En el siguiente video vamos a utilizar o aprender a utilizar uno de los foros que más me gusta a mí emplear en mis cursos. Vamos a activar la edición y venimos acá y en la misma sección que estamos parados vamos a crear una nueva y utilizar un recurso de tipo foro, pero vamos a seleccionar el que dice foro P&P, preguntas y respuestas. Y miremos la definición que tiene el foro de preguntas y respuestas. Aquí estamos. Los estudiantes primero deben responder a una pregunta del profesor para poder ver las respuestas de los otros estudiantes. Muchas veces los estudiantes leen las respuestas que han dado los estudiantes en los diferentes foros y de acuerdo a esas respuestas arman su propia respuesta. Entonces, este foro me gusta porque el estudiante primero debe responder esa pregunta y después sí tiene la oportunidad de ver las demás respuestas. Entonces, veamos cómo lo implementamos. Lo primero es el nombre del foro. Entonces, el foro, vamos a colocarle acá que este es un foro de preguntas, pregunta y respuesta. A manera de ejemplo para no perdernos el tipo de foro que estamos utilizando. En la descripción, como le dije, el profesor plantea una pregunta. El profesor plantea una pregunta. Una pregunta o un tema de debate. Entonces aquí el profesor coloca la pregunta. Ya saben ustedes que aquí en este campo de test, en este editor de test, ustedes pueden colocar negrita, que quiero que sea negrita, que quiero que sea cursiva. O sea, describir la pregunta. Seguidamente, ya cuando tengamos esto, calificar, que la condición, etc. Vamos a guardar cambios y vamos a mostrar. Ya el profesor creó la pregunta. Pero fíjense acá, que yo como profesor voy a añadir un tema de debate. Entonces, aquí le hago clic porque necesito que el estudiante tenga algo para poder interactuar. Entonces voy a añadir aquí, y esta es la pregunta 1, voy a colocar acá, y esta es la pregunta 1. Usted puede colocar varias preguntas a debatir. Voy a colocarle pregunta 1 y acá está. Y acá, mejor en esta, bueno, vamos primero aquí a esta parte y lo voy a enviar al foro. Inclusive aquí voy a colocarle en configuración, aquí en esta descripción, responder a la siguiente pregunta. Voy a dejarlo mejor así y voy a guardar cambios y mostrar. Entonces ya he terminado de configurar mi foro tipo pregunta y respuesta, donde le he hecho a los estudiantes pilas, vamos a responder a las siguientes preguntas. Está la pregunta 1, la lancé. Yo como profesor puedo mirar qué es la IA y listo. No voy a hacer más, voy a volver aquí a mi curso, voy a desactivar la edición y dejo el foro ahí esperando que los estudiantes participen. Ya cuando los estudiantes llegan al Moodle, va a entrar como un estudiante, vamos a entrar con el estudiante 5, y el estudiante 5 lo que hace es entrar y va a verificar en sus cursos que el profesor ha colocado evidentemente un foro de preguntas y respuestas. Cuando hace clic en ese foro, va a encontrar lo siguiente: el nombre del foro, la descripción que ha dado el profesor, y aquí dice, este es un foro de preguntas y respuestas. Y le está diciendo muy claro, para ver las otras respuestas debe primero enviar la suya. Y aquí está la pregunta del profesor. Pregunta 1, ¿quién la hizo? Fue comenzada por tal persona, que es el profesor. Y voy a clic en pregunta y me da la opción de responder. El que está respondiendo es un estudiante. La IA es y complementa la respuesta. Y le da enviar al foro. El que respondió fue el estudiante 5. Voy a cerrar esta sesión y ahora voy a entrar al curso, pero como el estudiante 1. El estudiante 1 va a entrar al curso. ¿Y qué es lo que va a encontrar el estudiante en el foro de pregunta y respuesta? Cuando entra, va a encontrar la pregunta que dejó el profesor, las explicaciones, toda la descripción y la pregunta. Y mire que ya fijémonos acá en esta columna de réplicas, ya hay una réplica, o sea, ya hay una respuesta de un estudiante. Y entonces cuando el estudiante hace clic en esa pregunta, si nos damos cuenta, no está la respuesta de que colocó el otro estudiante. Entonces, ¿qué es la IA? Entonces voy a generar mi respuesta. La IA es, y empiezo a responder mi pregunta. La IA es, el estudiante está generando la respuesta, pero fíjense que no ha visto las otras respuestas de los demás estudiantes. Entonces envía al foro. Ya cuando envía al foro, ya acá muy bien decía que la plataforma no le mostraba las respuestas hasta que no pase. Entonces, miremos acá, vamos a irnos a la pregunta inicial, pregunta y respuesta. Aquí está el foro, dice que hay 2 réplicas
Vamos a esperar un momento. Cuando yo entro acá a la pregunta, solamente estoy viendo la mía. ¿Y qué significa eso? ¿Esto por qué sucede? Porque cuando yo como estudiante respondo a una pregunta, tengo un tiempo para poder modificar la pregunta. De acuerdo al tiempo que esté configurado en la plataforma, asimismo va a tomar para cuando ya pase ese tiempo se confirma su respuesta y le vamos a dar la respuesta de los demás estudiantes. Entonces vamos a esperar unos segundos. Entonces ya ha pasado un tiempo y recuerden, yo estoy como el estudiante conectado y cuando entro a la pregunta voy a mirar que me dicen esta parte al final. Fíjense acá. Hay un estudiante que ha respondido la pregunta número 1, que es el estudiante 5, y también está la respuesta a la pregunta 1 del estudiante 1. Yo soy el estudiante 1 en este momento y puedo ver qué fue la respuesta. Al darle clic, voy a encontrar, miren aquí, el icono del estudiante 1, sí, la IA ya ha respondido su pregunta, y si me devuelvo, voy a poder ver que está la misma en pregunta, pero ya la que yo hice, acá está, que le agregué otra parte. Entonces, esa es la manera de utilizar el foro de tipo preguntas y respuestas. Nos vemos en un siguiente video.